Al igual que para las variables individuales se definían las frecuencias muestrales, para las variables bidimensionales también se pueden calcular las frecuencias muestrales. En particular, para cada par de valores x sub i y sub j, se pueden definir dos tipos de frecuencias. Las frecuencias absolutas, que se representan n sub ij, es el número de individuos de la muestra que presentan simultáneamente el valor x sub i en la variable x y el valor y sub j en la variable y. Y la frecuencia relativa, que se representa f sub ij, que es el cociente de la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, y por tanto representa la proporción de individuos de la muestra que presentan simultáneamente el valor x sub i en la variable x y el valor y sub j en la variable y. A diferencia de las variables individuales, para las variables bidimensionales no tiene sentido calcular frecuencias acumuladas, ya que no se pueden ordenar los pares con respecto a las dos variables a la vez. Al conjunto de valores de la variable bidimensional y sus respectivas frecuencias muestrales se le denomina distribución conjunta. La distribución conjunta de una variable bidimensional se suele representar mediante una tabla de frecuencias bidimensional como la que aparece en la diapositiva. En esta tabla se colocan los valores de una de las variables en la primera columna de la tabla y los valores de la otra variable en la primera fila de la tabla. Y se van colocando las frecuencias absolutas o relativas correspondientes a cada par x sub i y sub j en la fila correspondiente al valor x sub i y en la columna correspondiente al valor y sub j. N sub ij es la frecuencia correspondiente al par x sub i y sub j. En este ejemplo se ha medido la estatura y el peso en una muestra de 30 estudiantes, obteniendo los datos que se observan. Para construir la tabla de frecuencias bidimensional, como ambas variables son continuas y tanto los valores de la estatura como los del peso se repiten poco, conviene agrupar los datos de ambas variables en intervalos. Para la estatura, hemos construido 5 intervalos que son de 150 a 160 centímetros, de 160 a 170, de 170 a 180, de 180 a 190 y de 190 a 200, y los hemos colocado en la primera columna de la tabla. Para el peso hemos construido 6 intervalos que van de 50 a 60 kilos, de 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90, de 90 a 100 y de 100 a 110, y los hemos colocado en la primera fila de la tabla. Para calcular las frecuencias, empezando por el primer par, el correspondiente al intervalo 150-160 de estatura y 50-60 de peso, contamos cuántos individuos en la muestra miden entre 150 y 160 y pesan entre 50 y 60 kilos. Y podemos observar que hay dos individuos, uno que mide 158 centímetros y pesa 51 kilos y otro que mide 154 centímetros y pesa 50 kilos. Por tanto, la frecuencia absoluta de este par será 2. Del mismo modo, la frecuencia absoluta del par 150-160 de estatura y de peso 60-70 es 0, ya que en la muestra no hay nadie que mida entre 150 y 160 centímetros y pese entre 60 y 70. Del mismo modo vamos calculando el resto de las frecuencias asociadas a los pares. Podemos observar que la frecuencia del par 150-160 y 70-80 de peso es 0. La frecuencia del intervalo 150-160 de estatura y 80-90 de peso es 0. La frecuencia del intervalo de 150 a 160 de estatura y 90 a 100 de peso es 0. La frecuencia del intervalo de 150 a 160 de estatura y de 100 a 110 de peso también es 0. Una vez terminada la fila correspondiente a la estatura de 150 a 160, pasaríamos a la siguiente, ¿no? En este caso, la frecuencia del par de 160 a 170 de estatura y de 50 a 60 de peso sería 4, ya que hay 4 personas en la muestra que miden entre 160 y 170 y pesan entre 50 y 60. Y así sucesivamente completaríamos el resto de la tabla. Al final, la suma de todas las frecuencias absolutas de la tabla tendría que corresponderse con el tamaño de la muestra.
A partir de la tabla de frecuencias bidimensional es posible obtener la distribución de frecuencias de cada una de las variables individuales que componen la variable bidimensional, simplemente sumando las frecuencias de la tabla bien por filas para una de las variables o por columnas para la otra. Por ejemplo, para obtener la frecuencia absoluta del valor x sub i de la variable x, tendríamos que sumar las frecuencias que aparecen en la tabla en la fila correspondiente a x sub i. Mientras que para obtener la frecuencia absoluta del valor i sub j de la variable i, tendríamos que sumar las frecuencias absolutas que aparecen en la tabla en la columna correspondiente a i sub j. Como las distribuciones individuales de cada variable aparecen en los márgenes de la tabla, a estas distribuciones también se les llama distribuciones marginales. En el ejemplo de las estaturas y los pesos, para obtener la distribución marginal de la estatura, sumamos las frecuencias por filas. Así, por ejemplo, para calcular la frecuencia del intervalo de 150 y 160, tenemos que sumar todas las frecuencias que aparecen en la fila correspondiente a este intervalo, ya que ellas hacen referencia a individuos que todos miden entre 150 y 160. Es decir, dos individuos que pesan entre 50 y 60, más 0 entre 60 y 70, más 0 entre 70 y 80, más 0 entre 80 y 90, más 0 entre 90 y 100, más 0 entre 100 y 110. Es decir, en total hay dos individuos que miden entre 150 y 160 centímetros. Para el intervalo de 160 a 170 sumaríamos las frecuencias que aparecen en sus filas: 4, más 4, más 0, más 0, más 0, más 0, lo que nos da 8 individuos que miden entre 160 y 170. Para el intervalo de 170 a 180 tenemos 1, más 6, 7, más 3, 10, más 1, 11, más 0, en total 11 individuos que miden entre 170 y 180. Para el intervalo de 180 a 190 tendremos 0, más 1, más 4, más 1, más 1, más 0, lo que nos da 7 individuos que miden entre 180 y 190, y para el último intervalo, de 190 a 200, tenemos 0, más 0, más 0, más 0, más 1 y más 1, en total 2 individuos que miden entre 190 y 200. Por otro lado, para obtener la distribución marginal del peso, hay que sumar las frecuencias por columnas. Por ejemplo, para el intervalo de 50 a 60 kilos, tendremos 2 personas que miden entre 150 y 160, más 4 personas que miden entre 160 y 170, más una que mide entre 170 y 180, más 0 que miden entre 180 y 190, más 0 que miden entre 190 y 200. En total hay 7 personas con un peso entre 50 y 60 kilos. Para el intervalo de 60 a 70 kilos tendremos 0, más 4, más 6, más 1, más 0, lo que nos da 11 personas que pesan entre 60 y 70. Para el intervalo de 70 a 80 tendremos 0, más 0, más 3, más 4, más 0, en total 7 personas que pesan entre 70 y 80 kilos. Para el intervalo de 80 a 90 tendremos 0, más 0, más 1, más 1, más 0, en total 2 personas que pesan entre 80 y 90 kilos. Para el intervalo de 90 a 100 tendremos 0, más 0, más 0, más 1, en total 2 personas que pesan entre 90 y 100 kilos. Y por último, para el intervalo de 100 a 110 tendremos 0, más 0, más 0, más 0, más 1, en total una única persona que pesa entre 100 y 110 kilos. Con eso obtenemos las distribuciones marginales de x en este lado y la distribución marginal del peso de y en este otro. La suma tanto de las frecuencias marginales de y como de las frecuencias marginales de x tiene que coincidir con el tamaño de la muestra. Una vez calculadas las frecuencias marginales de cada variable por separado, se pueden calcular los estadísticos descriptivos de cada uno de ellos, tal y como se indicaba en el tema anterior. En particular, la media de la estatura es 174,67 centímetros, su varianza es 102,06 centímetros cuadrados y su desviación típica 10,1 centímetros. Mientras que para el peso tenemos una media de 69,67 kilos, una varianza de 164,42 kilos al cuadrado y una desviación típica de 12,82 kilos.